Cada uno de nosotros quiere ser una persona más exitosa, quiere mejorar. Cada uno de nosotros quiere vivir de mejor manera, bajo una salud mental más estable. Pero muchas veces nos vemos inmersos en una vida descontrolada, en donde no cumplimos nuestros objetivos. Nos planteamos cosas y no lo cumplimos. ¿Cuántas veces te ha pasado el hecho de que tú dices, bueno, voy a leer un libro, pero no lo terminas? ¿O cuántas veces te has propuesto ir al gimnasio, pero no has ido? ¿Cuántas veces te has propuesto ir a correr, pero no lo has hecho? ¿Cuántas veces has dicho, el día de mañana voy a visitar a un amigo, pero no has podido? Y luego vas creando una serie de excusas, empiezas a decir de que te surgió otra situación que hizo que no pudieses ir. O sea, vas generando excusas tras excusas tras excusas, lo que genera un hábito de no cumplir tus objetivos. Estoy seguro que te ha pasado, y a mí también me ha pasado, y en parte me sigue pasando, pero he logrado reducirlo al máximo. ¿Pero cómo lo he logrado?, te preguntarás. Bueno, tan sencillo como esto. Haz tu lista de prioridades, ni más ni menos. Pero tú te preguntarás, ¿pero una lista de prioridades en qué podría mejorar mi vida? Y la verdad es que te aseguro que te la puede cambiar demasiado. En primer lugar, hacer una lista de prioridades hace que tú tengas presente lo que tienes que hacer. Pero no la hagas de manera mental, sino que tienes que escribirlo. Es muy importante, ya sea que lo escribas en un cuaderno, en una agenda, en una libreta, o que lo escribas en tu propio celular antes de ir a dormir, en tu bloc de notas, que vayas escribiendo qué es lo que tú tienes que hacer al día siguiente, que lo tengas presente, y eso hará que le dé más fuerza a tus objetivos, que lo que tú te plantees, pues al final, al ya estar escrito, pues que esté más fresco en tu mente. Y en caso de que no te recuerdes, pues simplemente entras a tu celular o abres tu cuaderno y lo ves. O sea, tu mente no tendrá que hacer un proceso para poder recordarse, porque muchas veces eso hace que también que no lo cumplas porque se te olvida. Entonces, lo primero que tienes que hacer es escribir lo que tienes que hacer durante tu día. Pero no quiero que hagas una lista de 20 cosas que tienes que hacer. No, ese no es el sentido, porque entonces vas a dejar de hacer tu lista de prioridades porque te va a aburrir. No, lo que tienes que hacer, pues son 5 cosas. 5 cosas como mucho, tal vez 6, de cosas que tienes que hacer, tus prioridades. Aquellas acciones que si no las haces, te perjudicarán después. Pero no quiero que te confundas. ¿Cuál es la manera correcta, al menos desde mi punto de vista, para hacerlo? No escribas cosas que tienes que cumplirlo por obligación. Quiero explicarlo bien. Hay cosas, por ejemplo, como trabajar, como recibir las clases en línea o clases presenciales, que las tienes que cumplir sí o sí. O sea, eso ni siquiera hay necesidad de escribirlo porque lo tienes que hacer. Las prioridades van más allá de eso. Las prioridades van desde el punto de vista de que son actividades que nadie te está presionando para hacerlas. Por ejemplo, ir al gimnasio es una prioridad. Si no lo haces, nadie te va
a recriminar nada. Nadie te va a regañar. Pero tú sabes que lo tienes que hacer, porque es una prioridad, porque sabes que eso ayudará a tu salud física. Otra prioridad, leer 2 horas, por ejemplo, o estudiar 2 horas. Si no estudias, nadie te recriminará, pero lo tienes que hacer, porque si no lo haces, te atrasarás en tus estudios y a mediano o largo plazo te perjudicará demasiado. Esa es una prioridad. O hay una persona lejana a la que quieres visitar y lo estableces como una prioridad. Si no lo haces, nadie te va a decir nada, pero lo tienes que hacer. O sea, ya sea que si no lo haces o si lo haces, nadie te va a decir nada, pero tú sabes que tienes que hacerlo por tu propia satisfacción personal. Y pues espero que me hayas comprendido más o menos a lo que me refiero con lista de prioridades. Pero no es suficiente todavía. Con escribirlas ya diste un paso, pero aún no es suficiente. Lo que tienes que seguir haciendo es organizarlo de acuerdo a tus tiempos. Ves que muchas veces nosotros nos proponemos hacer cosas, pero surgen otras, y entonces cuando surgen las otras nos descontrolamos y no lo cumplimos. Por eso es importante que nosotros tengamos claro en qué momento lo podemos realizar, en qué momento es factible realizar determinada actividad, en donde nosotros tengamos claro que sí o sí lo vamos a hacer. Por ejemplo, si tú eres una persona que estudias en la tarde, puedes organizar tus tiempos de lectura durante la mañana o en la noche, dependiendo de lo que mejor te favorezca y dependiendo de qué horario pues tienes mayor retención. Tienes que tener claro todo eso. O vas al gimnasio, ¿a qué hora? ¿Te vas a levantar más temprano para que los tiempos se acomoden y luego no pierdas el ánimo de ir? Tienes que acomodar tus tiempos como mejor te convenga, porque te darás cuenta que en tu lista de prioridades van a haber actividades que con el tiempo se van a ir repitiendo. El ir al gimnasio se va a ir repitiendo conforme avancen los días, o leer 2 horas. Van a estar siempre en tu lista de prioridades. Siempre, siempre, siempre. Entonces es bueno que esas actividades que se van a repetir constantemente, tú le tengas un horario establecido. Eso es muy, 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 muy relevante que lo hagas. Con que cumplas estas 2 cosas, estoy seguro que vas a mejorar mucho. Pero también tienes que entender en qué te va a beneficiar. Y es que esencialmente te beneficiará en 2 cosas importantes. Por ejemplo, en lo primero que te va a beneficiar es obtener disciplina. Porque tienes claro el hecho de que cuando haces algo y te cuesta, pero lo haces, te estás volviendo una persona disciplinada. Lo estás haciendo porque son cosas que la mayoría no hace. Te estás volviendo una persona distinta a las demás, generando disciplina en ti mismo, porque nadie te está obligando, pero tú te estás controlando. Tienes autodisciplina. Y conforme lo vayas haciendo, aunque te cueste, aunque tengas mucho sueño, aunque no tengas ganas de hacerlo, pero lo haces, eso genera disciplina. Y también produce otro beneficio, que es la satisfacción personal. Cuando tú obtienes disciplina, cuando tú haces cosas que te cuestan, pero lo haces, y posteriormente se vuelven costumbre, tú obtienes
una satisfacción en ti mismo, que cuando estás a punto de dormir, te sientes súper bien contigo mismo. Y no hay mayor satisfacción que eso. Piénsalo. Piensa en estos consejos que te acabo de dar. Con hacerlo, tu vida va a cambiar de manera grande. Piénsalo. Hazlo. Porque te volverás una persona distinta a las demás. Con esto me despido y nos vemos en el próximo video.